Bendito y poderoso Padre Celestial, muchas gracias por este nuevo día, Señor, porque podemos ver el sol de nuevo, oír ese precioso canto de los pájaros para alabar y bendecir tu nombre. Te amamos, Señor, por sobre todas las cosas, te necesitamos muchísimo, Señor, porque sabemos que sin ti no podemos estar, Señor. Muchas gracias. Te bendecimos, gracias porque nos has cuidado en esta semana, gracias porque nos bendices, nos cuidas y nos proteges. Gracias por tu gran misericordia y sobre todo gracias por tu palabra, porque en ella encontramos tantas respuestas a nuestras peticiones, a nuestras necesidades que tenemos día con día, Señor. Te bendecimos, Señor, en este día y te damos la honra y la gloria, poniendo, Señor, en tus manos a las personas que están pasando por problemas de salud, Señor, para que ellos de alguna manera, Padre, puedan tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, gracias por tu misericordia, lo dice ahí en 2 Corintios, en el primer capítulo, que tú eres un Dios de misericordia, un Dios que nos de consolación y que nos traes todo eso como un regalo para que podamos enfrentar las cosas de manera diferente y vaya que si lo hacemos, Señor, porque es algo sobrenatural que solamente tú nos puedes dar. Te amamos, te bendecimos y sabemos que sin ti no podemos hacer nada absolutamente, Señor. Gracias porque nos permites bendecir a otros a través de estudios bíblicos. Muchas gracias, gracias, Señor. Estamos aquí para servirte con todo nuestro amor. Bendigo a cada una de las personas que se han conectado, las que se conectarán, Señor, y bendigo a nuestro México querido, Señor, porque necesita mucho de ti. Nuestro gobernante mayor necesita de ti para tomar las mejores decisiones. Bendecimos al mundo en general, bendecimos esa situación que hay en Ucrania, Señor. Bendecimos a todas las personas que se han tenido que salir de sus casas, a todos aquellos que no tienen que comer, a los huérfanos, a las viudas, Señor. Hay tanto por qué orar, Señor, pero sabemos que también hemos sido llamados a ser intercesores. Gracias, gracias, gracias por este maravilloso día. Gracias por nuestro instructivo que es tu palabra preciosa, Señor. Gracias porque a través de la oración podemos tener comunicación contigo. Muchas gracias, Señor. Gracias, que nuestra búsqueda sea diario contigo. Bendigo la vida de Rosalba ahora que está por terminar capítulo 15 de Primera de Corintios, Señor. Gracias, gracias porque nos estás llenando de toda esta enseñanza tan hermosa, Señor. Gracias. Yo bendigo la vida de Rosalba, su vida, así como la de cada uno de los que estamos aquí. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues buenos días, hermanas. Espero que todos estemos muy bien. Y como bien dijo Meche, vamos a terminar ahora el capítulo 15 de Primera de Corintios número 15, que es la resurrección de los muertos. Voy entonces a empezar compartiendo las diapositivas y ver dónde nos quedamos y haremos un muy breve resumen. Para ubicarnos en la parte en la que estamos, ¿no? Hasta ahorita, entonces, hemos revisado, lo que pasa es que está pensando, ya ve que le encanta pensar a mi máquina. Necesito, ok, ahora sí. Entonces, las características, entonces, estábamos hablando de las características que Pablo les está mostrando a los corintios que el cuerpo resucitado va a tener. Y dentro de estas características, él las revisó o se las compartió o explicó de diferentes formas, pero yo hice aquí un resumen como para poder tenerlas con más claridad. Ya lo habíamos visto, pero lo vamos a revisar nuevamente. Dice, el cuerpo glorificado, resucitado, 1, se moverá bajo leyes físicas sobrenaturales, seremos reconocidos físicamente, vamos a tener nuestra misma esencia, seguiremos siendo únicos, resplandeceremos con luz propia,
seremos inmortales, seremos perfectos para agradar a Dios, tendremos poder en donde estemos, estaremos perfectamente equipados y adaptados para una vida celestial, espiritual y sobrenatural. Esas son las características que va a tener nuestro cuerpo, hasta Corintios 35, 44. Y podemos ver entonces aquí en esta perspectiva esa diferencia, ¿no? Muy claramente. Los personajes, los seres celestiales que están ahí, están en otro nivel, en otra dimensión, son distintos, se reconocen físicamente, ¿verdad? Cada uno va a tener su propia esencia, su propia personalidad, serán únicos, ¿verdad? Están resplandeciendo con luz propia y como decía Pablo, algunos tendrán un poco de mayor resplandor que otros. No sabemos cómo es esto, pero así lo comenta Pablo, ¿verdad? Estos seres celestiales que estamos viendo aquí, como seremos nosotros, son inmortales, son perfectos para agradar a Dios, completamente sin nada, no hay pecado, no hay nada con lo que tiene uno que luchar, son perfectos para agradar a Dios, van a tener poder, decía Pablo, bueno, más bien, en lo que decíamos ayer es que no se especifica qué tipo de poder. Pablo decía que van a tener poder, pero no se especifica qué tipo de poder. Entonces, va a haber poder solamente. Y estos seres van a estar perfectamente adaptados para esa vida celestial, espiritual y sobrenatural. Y aquí vemos la diferencia con el ser terrenal, ¿verdad? Aquí donde estamos ahorita nosotros y cómo vamos a estar. Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí nos quedamos y vamos a ver cómo Pablo continúa manejando esta diferencia, pero habla de Adán y Jesús. Vamos a ver una nueva diferencia. Entonces, aquí estaríamos entrando a los versículos del 45 al 49, que están aquí abajo, donde pusimos que Pablo amplía la diferencia entre el cuerpo animal y el espiritual, hablando de Adán y Jesús. Muy bien, vamos a leer qué dicen estos versículos. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, es otra explicación de esta diferencia. Sin embargo, podemos ver en la primera parte, lo primerito, dice, así también está escrito. Y vamos a ver dónde está escrito, que fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Entonces lo encontramos en Génesis 2:7, donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces ahí lo tenemos como estaba escrito, ¿verdad? Que así iba a ser el primer hombre. Ok, muy bien. Vamos ahora a ver lo que dice por aquí. A la cita de Génesis, Pablo añade dos palabras, primer y Adán. Ok, en Génesis no aparecen estas dos palabras, primer y Adán. Sin embargo, él en Corintios sí la puso. Vamos a verla. Entonces, aquí la tenemos, primer y Adán, alma viviente. Acá no dice primer y no dice Adán, ¿ok? Es la única diferencia. Pero vamos a ver la explicación. Dice, ok, aquí en Génesis, Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Y en Pablo, mira, aquí está, así también está escrito, primer hombre y alma viviente. Muy bien, vamos al último párrafo. Adán y Eva estaban en un periodo de prueba. Sus cuerpos no estaban aún glorificados, pero eran buenos en todos los sentidos. Génesis 1:31 nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día, ¿verdad? El día sexto. Muy bien. Entonces, lo que nos está indicando es que cuando Dios dice que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, era obviamente todo lo que es la tierra, con todos los animales, con el ser humano, ya estaba Eva ahí en ese momento, y todo lo que él había hecho era bueno. Por eso es que se entiende que él sabía que ellos eran buenos, sin embargo, no estaban glorificados, estaban hechos para la tierra. ¿Recuerdan esa diferencia, verdad? Los que están hechos para la tierra es los que están aquí y caminaban y luego llegaba Jehová al Edén y hablaba con ellos, se presentaba con ellos, pero ellos estaban en la tierra. No se habla en ningún momento de que Adán y Eva tuvieran algún poder extra al del cuerpo terrenal, habían sido hechos del polvo y de la tierra. Entonces, Adán y Eva se entendería, por lo tanto, que sus cuerpos no estaban glorificados y estaban en un periodo de prueba. Tan es así que se les dice que no debían de comer de el árbol, que había dos árboles importantes. Uno era el árbol de la vida y otro era el árbol de el bien y el mal. Y entonces vamos a revisar esto. Es importante, es muy, muy importante para que veamos que ellos no tenían cuerpos glorificados y estaban en un periodo de prueba, como lo estamos siendo nosotros ahora. Dice Génesis 2, del 7 al 9 y 15 al 17. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces imaginémonos ese Edén maravilloso, lleno de animales preciosos. No, es casi imposible imaginarse, porque ahora el mundo que tenemos es bastante distinto. Pero en el centro de ese espacio había dos árboles que eran muy importantes. Uno de ellos era el árbol de la vida y el otro el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muy bien. Entonces seguimos aquí en el 15, donde estoy señalando. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Hacemos un alto ahí. El trabajo estaba indicado para ellos. Y yo he escuchado a veces versiones de que estaban ahí, que lo tenían todo, que no tenían que hacer nada, que tenían... Y aquí esta sola oración nos dice que no es así. Dice, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase o lo labrara y lo guardase, para que trabajara en el huerto del Edén. Él tenía que trabajar para, no especifica qué, pero si es labrarlo, es para poder tener su alimento. Recuerden que ya estaban los animales y demás, entonces, ¿para qué? Para que lo cuidara y lo labrara. Labrar es que trabajara en él. Él tenía que trabajar en él. Muy bien. Hasta en ese momento solamente está Adán, ¿verdad? Y solamente está toda la naturaleza. Todos los animales, las plantas, etc. Vamos a ver qué sigue. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muy bien. Entonces, si volvemos a parar ahí, podemos ver que de todos los árboles podía comer, de todos, menos de ese. Incluso no le estaba siendo negado comer del árbol de la vida,
que era el árbol que iba a dar la inmortalidad. No, estaba diciendo solamente de un árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no iba a comer porque si no morirá. Ahora, hermanos, fijémonos en algo muy interesante. Yo alguna vez me preguntaba, bueno, ¿por qué si la persona que pecó fue Eva, por qué finalmente todo recae sobre Adán? O sea, Eva es la que primero hace oído a lo que la serpiente le dice, es engañada por la serpiente y luego ella lleva el fruto a Adán y lo come también. Y la pregunta es por qué siempre se habla del castigo de Adán y que venimos de Adán y que Adán fue el que, o sea, de alguna manera también provocó todo esto. ¿Por qué esto? Entonces, una de las respuestas podría venir de aquí, en el sentido de que a quien se le da esta instrucción por primera vez, aquí todavía no está Eva, es Adán. Adán es al que se le dice que lo labrará y lo guardará y que no debía comer de ese árbol que estaba en el centro, ¿no? En el centro. Vamos a ver qué más encontramos. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, todavía no estaba, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hasta el momento en que Moisés estaba escribiendo Génesis, el nombre de esos animales que era el mismo. Recuerden que esto está escrito por Moisés. Entonces, Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, como diciendo, hasta ahorita es el mismo nombre. Entonces yo ahorita tuve un error, mis disculpas. Estaba entonces nada más Adán con los árboles ahí, ¿verdad? Buenos para comer, pero todavía no estaban los animales. Estaban los árboles y la instrucción de que no comiera del árbol del bien y del mal. Después se necesitaba algo que rodeara a Adán, ¿no? Una ayuda idónea, dice aquí en Génesis 18. Y entonces Jehová Dios, dice, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es interesante ver en esta parte cómo los animales son también de la tierra. Y no sé si recuerdan que en alguno de los versículos anteriores hablaba de que, de esto también, que también los animales tienen un lugar de alguna manera similar en el sentido, en nuestro cuerpo terrenal, porque van a volver al polvo. Lo vimos en alguno de los versículos. Entonces, también los animales salieron de la tierra, así como fue formado Adán. Muy bien. Entonces, ahora ya está Adán con los árboles y todos los animales con su nombre. Vean ahí la autoridad que de alguna manera ya Dios le estaba dando a Adán sobre el Edén, ¿no? ¿Qué autoridad le está dando? Bueno, él está ahí, a él se le da la instrucción de que no coma del árbol, ¿verdad? A él se le dice que nombre a todos los animales y que tiene que labrar y guardar el Edén. Entonces, toda la autoridad se le estaba cediendo a él de ese lugar maravilloso. Ok, muy bien. Dice el número 20. Y puso a Adán, el negro, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces, hasta que todo esto había acontecido, ¿okay? Ya estaba todo ahí, entonces es cuando se crea a Eva. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ahora bien, si Adán y Eva hubieran sido fieles en lugar de desobedecer, hubieran sido glorificados, sus cuerpos hubieran sido glorificados, pero ellos estaban ahí en un periodo de prueba, sus cuerpos eran
terrenales completamente, terrenales, ¿ok? Muy bien, entonces dice aquí, en donde está lo negro, dice, al pecar fueron desterrados del Edén. ¿Por qué? Pues para que no comieran del árbol de la vida y permanecieran en pecado eternamente. Esto es algo que a mí también me llama mucho la atención cuando se estudia a más profundidad, según las personas que conocen y tienen años estudiando esto. Ellos dicen que en realidad sí, fue un castigo sacarlos de un lugar tan maravilloso, pero que también había otra razón muy importante, que si ellos comían de ese árbol de la vida, iban a permanecer en pecado eternamente, porque ya habían comido primero del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. El pecado en ese momento había entrado a sus vidas, la enfermedad y todo lo que ya conocemos, y si después comían, alargaban su mano y comían del árbol de la vida, iban a permanecer en pecado eternamente y Dios no iba a poder hacer nada. ¿Okay? Entonces, esto lo vemos, acuérdense que todo lo ponemos en la palabra, está en Génesis 3:22, porque dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, ahora, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Ok? Entonces iba a vivir para siempre en pecado. Entonces había que sacarlos de ese huerto maravilloso, ¿verdad? En el que habían estado por si había una forma de castigo, ¿verdad? No habían seguido la instrucción. Y aquí lo interesante es nuevamente decir, ¿por qué? Yo escuché un sermón muy interesante donde decía esta diferencia entre Eva y Adán, ¿no? En realidad, la pregunta que debía hacerse es si Adán tenía toda la autoridad y a él se le había dado la instrucción directamente, ¿dónde estaba Adán cuando Eva llega a ese árbol y toma del fruto? ¿No? Por eso es que se habla mucho ahí de esta parte de la relación entre ellos. Es muy interesante el sermón, es de Ministerios de Integridad y Sabiduría, de un hombre que es de República Dominicana, que se llama Miguel Núñez, que yo les recomiendo mucho, y hace todo un estudio muy interesante de esto, ¿no? Del rol que siguió Adán cuando se le había dado toda su casa. Es como un hombre y una mujer que están en una casa, ¿verdad? Y él tiene la autoridad sobre esa casa. Y recuerden también que esto es una instrucción bíblica, la autoridad final que tiene el hombre sobre la casa, y la mujer es la ayuda idónea. Pero a quien se le dio la autoridad sobre la casa, sobre todo lo que había en la casa, sobre todo, era Adán. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba Adán cuando Eva fue engañada? ¿No? Y entonces de ahí hacen todo un despliegue de la importancia de que el hombre tome su rol, ¿no? En los tiempos de ahora, muy, muy interesante. Pero bueno, regresando nosotros aquí, entonces vemos que sí, había un castigo por parte de Dios de sacarlos de ese lugar que se les había otorgado, como dijimos, en un periodo de prueba, pero también era una manera de protegerlos, porque si no, podían tomar del árbol de la vida y entonces vivirían para siempre, pero ¿en qué estado? En un estado de pecado, porque ese estado de pecado no cambió, hermanos, sino hasta que regresó, cuando vino, perdón, Jesucristo. ¿Okay? Durante Adán, hasta el tiempo de Jesús, el hombre no iba a poder, en sus propias fuerzas, poder salir de ese mundo de pecado, ¿verdad? Entonces, ¿en qué condición se encontraban? En un estado pecaminoso, completamente ya corruptos. Y entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Comían del árbol de la vida y iban a vivir eternamente de esa manera. Entonces, aquí dice que por eso, en Génesis 3:22, los iban a sacar también de ahí. Pues dice que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Bueno, muy bien. Entonces, como podemos ver aquí, dice, por medio de Adán, entonces nosotros hemos heredado nuestro cuerpo animal. Entonces, ellos fueron puestos ahí de la tierra, eran un cuerpo terrenal que vivían bajo las leyes físicas que nosotros conocemos. O sea, eran exactamente como nosotros en un periodo de prueba. Fallaron, ¿ok?
Entonces, aquí dice, nosotros hemos heredado ese cuerpo animal en corrupción, no antes, ¿verdad? Si a lo mejor ellos se hubieran reproducido antes de que hubieran comido el árbol, entonces hubiéramos estado también nosotros en ese lugar, etcétera. Pero como ellos ya lo habían hecho, entonces nuestros cuerpos, ¿verdad? Eran ya, eran cuerpo animal, pero ya con pecado. Muy bien. Y entonces aquí abajo dice en el segundo renglón, y por medio de Jesús heredaremos un cuerpo espiritual que ya describimos en el momento de la resurrección, que también ya dijimos cuando era, en el fin, cuando Jesús ya haya atado todo y después él se sujete a Dios. Ese va a ser el momento, ¿no? Entonces, por medio de Adán hemos heredado nuestro cuerpo animal corrupto y por medio de Jesús hemos heredado un cuerpo espiritual. Lo heredaremos en el momento de la resurrección. Así que esta es la razón por la cual hace toda esta descripción Pablo sobre esta diferencia, ¿ok? Sobre esta diferencia entre Adán y Jesús. Entonces, pusimos aquí, así que Adán fue el primer ser viviente de la tierra, por lo que después de su desobediencia, él es llamado el prototipo del cuerpo animal o terrenal. Y todos los descendientes lo serán también. Por eso Pablo dice, tal el terrenal, también los terrenales. Lo dice ahí en Corintios, lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que él escribe a los Corintios y a nosotros. Tal el terrenal, también los terrenales, así como Adán. Y Jesús es llamado el segundo hombre o el segundo prototipo, no por haber existido después de Adán, ojo, no por cuestión cronológica, alguien pudiera leerlo e interpretarlo así, no por haber existido después de Adán o por tener un grado inferior a Jesús, de ninguna manera, ¿verdad? Sabemos quién es la figura de Jesús. Pero no se le llama el segundo hombre por haber existido después, porque él existió en la tierra, Jesús existe en la tierra después de Adán, pero no es llamado así por ese motivo, y tampoco porque fuera inferior a Adán, ¿verdad? Obviamente. Sino que Jesús él era un ser espiritual desde antes de la fundación de la tierra, pero bajó al mundo con un cuerpo terrenal después de Adán, cronológicamente hablando. Entonces, este es el motivo por el cual a él se le llama como la segunda parte, ¿no? Lo llama así Pablo. Dice entonces pero bajó al mundo con un cuerpo terrenal después de Adán, cronológicamente hablando, para alcanzar la misericordia que Dios había prometido a su pueblo, salvarnos y poder regresar a su presencia con un cuerpo eterno. Él es primogénito de muchos. Por eso Pablo dijo, tal como el celestial, también serán los celestiales. Y entonces en esta parte de las letras amarillas, ¿verdad? Estamos viendo nuevamente ese vínculo. Así como él se convirtió Jesús en su resurrección en un cuerpo celestial, ¿verdad? También nosotros nos convertiremos. Es ese mismo vínculo entre Jesús y quienes creemos en él que hemos venido repitiendo en varios versículos. Entonces, hermanos, dice Pablo, así como hemos traído lo animal o terrenal, así traeremos la imagen espiritual o celestial. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hablar un poquito más profundamente de Adán aquí? Para explicar por qué él es terrenal, ¿verdad? Porque fue sacado de la tierra. También explicar de alguna manera qué fue lo que pasó en el Edén, cómo a él se le da toda la autoridad, y ya que tenía toda la autoridad y todo esto, es cuando viene Eva. La instrucción no se le da a Eva, la instrucción se le da a Adán, ¿no? Y por eso es que de alguna manera la figura de Adán siempre es manejada como el que pecó, porque finalmente, aunque ella lo hizo primero, la autoridad de todo el espacio había sido dada por Dios directamente a Adán. Bueno, muy bien. Entonces, así como lo animal que nosotros traemos por heredad, así también traeremos la imagen espiritual o celestial. Muy bien, esta sería la explicación de los capítulos
versículos, 45 al 49, donde Pablo amplía la diferencia del cuerpo animal y el cuerpo espiritual, hablando de Adán y Jesús. ¿Okay? Otra manera de explicarlo. O sea, si se fijan, hasta aquí Pablo lo ha explicado de muchas maneras. Él quería que hubiera una idea muy clara, que los hermanos de Corintio, que habían dudado, ¿verdad? Por toda esta cultura en la que estaban ellos inmersos, de que era posible que ellos resucitaran, que les quedara claro. O sea, se los había ya explicado de muchas maneras, y la última forma fue básicamente a través de la figura de Adán y Jesús. Muy bien. Ahora, en los versículos 50 y 58, ya para terminar, Pablo explica cómo será el momento de la transformación de los cuerpos y da acción de gracias por todo esto que Dios ha traído y traerá a nuestras vidas, ¿no? Entonces, al hablar de cómo será el momento, miren, hasta ahorita hemos hablado en cuanto al proceso por sí. Vamos a revisar. En los versículos 1 al 11, nosotros vimos la doctrina de la resurrección de Jesús. Se ubicó primero, dijimos, en recordarles que Jesús había resucitado, ¿no? Y entonces vimos todos los testimonios que había, ¿no? Todos los testimonios. Luego después, Pablo les muestra las implicaciones de negar la resurrección de Jesús. Entonces son implicaciones tanto para los apóstoles como para la vida de ellos mismos. Ellos estarían en pecado también, no habría salvación si Jesús no hubiera resucitado. Él quería asentar, que se acordaran que Jesús había resucitado, que era una verdad. Y en los siguientes versículos, Pablo les muestra la garantía de que la resurrección de Jesús, ¿verdad?, es la resurrección de los creyentes en Jesús. Porque es aquí donde se toca la parte de que él era primogénito, el primero entre todos los hermanos, las primicias. ¿Se acuerdan la parte de las primicias? Cuando dijimos que Jesús había resucitado en un domingo, cuando es esta fiesta de los primeros frutos en los hebreos. Entonces, toda esta parte, él era el primero de muchos. Entonces, era la garantía que mostró. Y luego Pablo les explica el proceso paso a paso de cómo Dios y Jesús van a intervenir para vencer la muerte. Entonces, aquí está el proceso ya, ¿no? Hasta el tercer renglón tenemos enfatizar en la resurrección de Jesús, las implicaciones de no creer en la resurrección de Jesús, y luego le dice, esta es la garantía de que Jesús, al resucitar, nosotros también iremos. Y nos fuimos nosotros aquí en el estudio y revisamos todas las, bueno, no todas, pero algunas de los versículos que hablaban en el Antiguo Testamento de esto y en el Nuevo Testamento también. ¿Ok? Entonces, después de esto, de que ya habla de que Jesús resucitó y de que hay una garantía, que hay un vínculo entre la resurrección de él y la nuestra, él empieza a explicar en 24 y 28 el proceso paso a paso de cómo Dios y Jesús van a intervenir para vencer a la muerte. Y es este proceso donde vimos esos esquemas de sujeción, ¿no? Estos pasos de que primero Jesús tendrá que sujetar todo al fin del milenio, donde dijimos que todavía habría algo de rebeldía en los corazones de la gente, y entonces él acaba sujetando todo, y el último enemigo que sujeta es la muerte. Y entonces cuando ya todo está limpio, cuando ya todo está listo, se sujeta a él, a Dios. Entonces, ahí es donde empieza a explicar este proceso. Después habla de que estén alertas, porque el que ellos estén dentro de esta cultura griega, tan cerca de Atenas, y llena de tantos filósofos importantes que aún tienen influencia en nosotros aquí después de 2000 años, ¿verdad? Que tuvieran mucho cuidado, que estuvieran alertas, porque esto pudiera cambiar sus buenas costumbres. Y analizamos que había dos cosas que iban a cambiar si ellos no creían o tenían la tendencia de pensar como los filósofos en ese momento. Uno era que iban a dejar su proceso de santificación. ¿Para qué seguir entonces si no vamos a resucitar? Y la otra es que no iban a poder trabajar en la obra de Dios, porque entonces ¿para qué trabajamos si todo lo que están haciendo no tiene sentido, ¿no? Entonces aquí explica eso. Y luego en la siguiente parte
Pablo, en el 35 al 44, explica el proceso que pasarán los cuerpos en el momento de la resurrección, pero es un proceso más bien físico, o sea, ¿qué va a ser el cambio? Sabemos que va a ser, ¿verdad? En un momento a otro, pero que entonces este cambio del que hablamos, como empezamos, ¿verdad? En qué leyes físicas nos vamos a mover, cómo serán nuestros cuerpos, vamos a ser nosotros mismos, etcétera. ¿Ok? Luego amplía la diferencia de en los siguientes versículos del cuerpo animal y el espiritual, haciendo la comparación con Adán y Jesús, que lo acabamos de ver. Y ahora va a explicar cómo va a ser el momento, ¿ok?, de la transformación, o sea, que va a ser que va a durar 1 hora, va a durar 3 horas, va a durar 1 segundo, cómo va a ser ese momento, a eso nos referimos, ¿no? De la transformación. Bueno, acá arriba era el proceso que pasarán los cuerpos, en el momento de la resurrección, y aquí es cómo será el momento, es decir, qué va a pasar, ¿no? Y luego acción de gracias por esto maravilloso a lo que hemos sido llamados al convertirnos. Muy bien, y entonces aquí vamos a ver estos versículos. Ahorita por lo pronto vamos a hablar del 50 al 56 y luego el 57 y 58, que es ya el agradecimiento. Entonces, 50 al 56, vamos a ver qué es lo que vamos a revisar. Dice Pablo a los Corintios: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, lo vuelvo a repetir, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y lo vamos a ver. Sólvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Muy bien, entonces aquí podemos rescatar muchas cosas muy interesantes, muchas ya vistas por Pablo anteriormente, como que la carne y la sangre no pueden heredar entonces el reino de Dios, ¿verdad? Tenía que haber este proceso de transformación. Pero luego les dice que hay un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Ok, ahorita lo vamos a explicar. Y va a ser en un momento, aquí dice eso, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así como nosotros parpadeamos, así, con esa rapidez va a ser la transformación. Pero él dice, va a ser al final, a la final trompeta. Y esto tiene que ver con Apocalipsis. No vamos a poder entrar mucho en esto, no, pero sí sabemos que hay varias trompetas que se tocan. Y en la última trompeta, ¿verdad? En esta última es que se tocará. Los muertos entonces serán resucitados, ¿verdad? Y nosotros seremos transformados. Por eso es que dice que no todos dormiremos aquí arriba, pero todos vamos a ser transformados. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Es que unos van a estar vivos y otros van a estar muertos, que son los que van a estar durmiendo. Pero los dos van a ser transformados al final de la trompeta, al final, en esa trompeta final. Los vivos van a ser transformados, los que estén vivos en el momento que Jehová haya decidido, que Dios haya decidido que va a ser, porque solamente Él lo sabe. Y los que están durmiendo también serán transformados. No todos vamos a estar dormidos, pero todos vamos a ser transformados. Ese es el misterio que Él dice. Y va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pero cuando se toque la trompeta final. Dice aquí, estoy en esa parte azul. Dice, porque es necesario que esto se vista de corruptible en incorrupción, que significa que se vista de inmortalidad para poder ser celestial. Acuérdense que la corrupción y la incorrupción era tocante, lo revisamos, a la mortalidad e inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, ya sea inmortal, ¿verdad? Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se va a cumplir la palabra que está escrita. O sea, nuevamente, haciendo referencia a la palabra, y esto es de Isaías. No olvides la muerte. Entonces, por eso es que decíamos, hermanos, en la parte, en algunos de los estudios anteriores, que todo esto va a ser hasta que se domine al enemigo, que es la muerte. Y por eso tienen que pasar los 1000 años, donde Jesús va a regir con vara de hierro, donde va a estar prácticamente todo controlado, pero va a haber algunas rebeliones, y al hablar de rebeliones no precisamente hablamos de guerras como tal, sino rebeliones de corazón de los hombres que estén en ese momento, pero él va a regir con vara de hierro y va a acabar venciendo al último enemigo, ¿no? Entonces va a ser en este momento, en la trompeta final, no en las otras trompetas, sino en la última. Y entonces es cuando se cumple la palabra, o sea, nuevamente, la soberanía de Jehová, la soberanía de nuestro Dios al que servimos, ¿no? El control que ha tenido desde siempre. Entonces, ese control que él ha tenido desde siempre es nuestra esperanza, es nuestra paz, es nuestra tranquilidad, aún en medio de cualquier situación complicada en la que nos podamos enfrentar, ¿de acuerdo? Entonces dice, para que se pueda cumplir la palabra. Y esto que yo hablo de cumplir la palabra, hermanos, tiene mucho que ver incluso en las mismas palabras de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús, mientras estuvo aquí en su ministerio terrenal, dijo, es que yo he venido a cumplir la palabra, es que tengo que morir de esta manera porque tengo que cumplir la palabra? O sea, todo estaba ya dicho y profetizado y tenía que cumplirse desde años antes. Es más, yo diría miles de años antes, desde las mismas promesas de Abraham. Entonces, ese es el control de nuestro Dios. Y nosotros estamos ahorita, en el 2022, en ese proceso, en parte de ese proceso, ¿verdad? Algunas personas dicen que ya estamos en el tiempo de dolores por todo lo que estamos viendo, que probablemente el tiempo se está acercando. Otros dicen que no necesariamente, pero bueno, nuestro trabajo en sí no es estar investigando cuándo será. Nuestro trabajo es trabajar para el Señor, ¿verdad? Mantener nuestras lámparas encendidas con un aceite lo más puro posible, a pesar de que tenemos que luchar constantemente, ¿verdad? Y trabajar para el Señor y no salirnos de nuestro camino. Ese es nuestro trabajo. Sí podemos ver, porque Dios, el propio Jesús dio señales, podemos ver a su alrededor algunas señales, pero no quedarnos con eso, sino seguir firmes. O sea, seguir firmes en nuestro camino donde tenemos que estar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero sí entender, por la palabra que estamos viendo ahora, que el momento en el que se ha sujetado el enemigo será al final de ese milenio, y entonces cuando ya todo esté bien, cuando se haya vencido la muerte, ¿verdad? Entonces, en ese momento es cuando Jesús va a sujetar a Dios todo, porque Él es todo en nosotros, y vamos a hacer, lo vimos en este estudio, esa unidad perfecta, ¿no? De alguna manera es cuando también en la religión, en los hebreos, ¿verdad? Los israelitas hablan de que será esas bodas, de alguna manera. Vienen las bodas con el Cordero, nos juntamos la novia con él, ¿verdad? Y entonces una vez que se junte esto, es entregado a Dios. Porque Dios es el creador de todo este plan de salvación. Dios mandó a Jesús y Él lo que quiere es que regresemos a donde estemos, a donde habíamos estado con Él antes, ¿verdad? En el último párrafo dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Aquí lo vamos a revisar también. Podemos hablar del aguijón de la muerte es el pecado desde el tiempo de Adán, no necesariamente la ley de Moisés, aunque después habla de la ley. Pero hay dos momentos de pecado, de alguna manera. El pecado más grande, digamos, que fue el pecado de Adán. Y decimos de Adán, no de Eva, por la razón que ya dije. ¿Ok? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva pecó? Si él era responsable de todo, ¿no? Por otro lado, y dice, y el poder del pecado está en la ley. ¿Por qué el poder del pecado está en la ley? Porque
también lo revisamos cuando estuvimos hablando de Romanos, que la ley vino para que nosotros pudiéramos entender en qué estábamos pecando. Porque de otra manera no lo tendríamos claro, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en que todo esto va a desaparecer, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la explicación ya de estos versículos. Ok, aquí tenemos, ¿dónde está, verdad? O muerte tu aguijón, si está la resurrección en Jesús y nuestra eternidad celestial. Muy bien. Muy bien, entonces vamos al del 50, en el 50 dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, ni todo eso, y que vamos a ser transformados. Dice, aquí abajo, Pablo recuerda a los hermanos de Corinto que el cuerpo de resurrección no será de sangre y carne. Esto es sencillo, pero se los está repitiendo otra vez. Estas características están adaptadas al cuerpo animal o terrenal, ahorita, el cuerpo que tenemos, pero no son las características que se necesitan para entrar al reino de Dios. En un sentido, entrar al reino de Dios. Al hablar del reino de Dios, hermanos, aquí quisimos hacer una aclaración, porque el reino de Dios en la Biblia tiene varios sentidos, ¿ok? Vamos a ver cuáles sentidos son. Uno, dice en chiquito, dice, el reino de Dios, no se utiliza este término en un sentido universal, refiriéndose al gobierno de Dios del universo. Tampoco, dice, el reino de Dios se utiliza aquí en un sentido espiritual, refiriéndose al reino de Dios en el corazón humano, sino que se está refiriendo al reino de Dios, dice, porque las características que se necesitan para entrar al reino de Dios en un sentido del fin de los tiempos. O sea, es para el fin de los tiempos, para poder entrar en ese momento donde va a ser la sujeción de la que hablábamos, es en ese sentido que se utiliza aquí el reino de Dios. Porque también el reino de Dios lo hemos utilizado, o sea, visto en la Biblia de alguna manera, refiriéndose al gobierno de Dios en el universo, ¿verdad? En muchas partes de la Biblia. Es que este es el reino de Dios, todo el universo, todo lo que Él creó. Y también hemos utilizado, se ha utilizado en la Biblia el reino de Dios como el reino de Dios que está en nuestro corazón. En la misma palabra en la oración del Padre Nuestro viene esta parte, ¿no? Que el reino de Dios venga a nosotros, ¿ok? Muy bien. Pero aquí se está utilizando en el sentido de poder entrar a esa sujeción, ¿ok? Entonces, para poder entrar a esa sujeción necesitamos que nuestro cuerpo sea cambiado. Ya lo habíamos visto, pero él lo vuelve a explicar, ¿no? Muy bien. Hebreos 2, 8, 18. Fíjense cómo en estos versículos estamos viendo nuevamente. Sabemos que el libro de Hebreos, hasta donde yo entendí ya últimamente, porque no lo tenía muy claro, no se sabe quién lo escribió. Lo que sí se entiende de alguna manera es que es escrito a los hebreos, porque es un libro para los hebreos, como para los corintios, como para los romanos, etcétera, ¿verdad? Los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Del pueblo de Dios. Entonces, vamos a ver lo que aquí dice, porque aparece mucho de las cosas que estamos viendo en 1 Corintios 15. Dice, Hebreos 2, 8 al 18. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Ok? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. O sea, recordemos que en Hebreos se está describiendo de muchas maneras a Jesús, como el sumo sacerdote, como el nivel que tenía él antes de venir aquí y el nivel que tomó a la hora de que se hace hombre. En fin, quien ha leído Hebreos sabe que la mayor parte de esto es una descripción de quién es la figura de Jesús. Y esto se entiende, hermanos. ¿Por qué se entiende? Porque a los que había que convencer de alguna manera, que ya conocían la Escritura, es a los hebreos y explicarles quién era Jesús. Miren quién es Jesús, entiendan. Él es el Mesías, porque Él es el sumo sacerdote. Entonces, Hebreos, básicamente, cuando ustedes lo lean, es una explicación
muy puntual de la figura de Jesús para que los hebreos creyeran que Él era el Mesías. Entonces, en Hebreos 2:18, Él está aquí diciéndole, o sea, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Quién sujetó todo bajo sus pies? Dios mismo va a hacer que todo sea sujetado a los pies de Jesús. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas a Jesús, nada dejó que no fuera sujeto a él. O sea, toda esta sujeción fue por el poder de Jehová, porque era parte de su plan, ¿verdad? Entonces todo lo va a sujetar bajo los pies de Jesús. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo esté escribiendo, quien lo haya escrito, todavía no lo estaban viendo. De hecho, tú y yo todavía no lo vemos, ¿verdad? No sabemos cuándo va a suceder. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. O sea, no hemos visto cuándo se le sujetaron, ¿verdad?, las cosas a Jesús, pero sí hemos visto a aquel que fue hecho, bajó de su gloria a ser hecho hombre, ¿verdad? Y fue hecho menor que los ángeles, a Jesús. Ok, entonces ahí está explicando de la sujeción de la que hablamos antes. Y luego dice, no, menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. O sea, hemos visto a Jesús y sabemos que fue coronado de gloria y de honra a causa de su padecimiento y de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ok, entonces, no hemos visto el momento de la sujeción, sí hemos visto a Jesús, sabemos que está coronado de gloria y de honra porque Él padeció y padeció hasta la muerte, ¿verdad? Y padeció hasta la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, Él tomó la muerte para Él, pero esto fue por la gracia de Dios. Dios le dio toda esa fortaleza durante ese tiempo. Por la gracia de Dios, gustase, Él quisiera la muerte por todos. ¿Ok? Es como ahora, es a través del Espíritu Santo, nosotros en otra medida, ¿verdad? Gustamos hacer cosas, porque hay un versículo en la Biblia muy importante que dice que Él nos da tanto el querer como el poder. Entonces, por la gracia de Dios, se le dio el poder a Jesús, el querer y el poder, gustar de la muerte por todos. ¿Y por qué? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿A quién le convenía? A Dios. Por eso le dio esa gracia. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Ok? A Él le convenía, a Dios, ¿verdad? Por eso le da esa gracia a Jesús de que va a sujetar todas las cosas. Dice que habiendo de llevar muchos hijos la gloria, vamos a ver otra vez, el rojo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, es a Dios al que le convenía, ¿verdad? Dijimos que Jesús muriera y entonces por su gracia le dio el que él gustase a la muerte por todos, porque a Dios le convenía. ¿Por qué? Para poder llevar a muchos hijos a la gloria, a perfeccionarse por las aflicciones del autor de la salvación de ellos. Entonces, él quería que Jesús tenía que morir porque era la única manera de salvarnos, hermanos, porque era la única manera que iba a poder llevar a muchos a la gloria, a ser glorificados. Es a través de Jesús. Pero todo esto es un plan que Dios ha estado haciendo desde mucho tiempo y Él incluso le dio tanto el querer como el poder a Jesús para poder perfeccionarse Jesús por las aflicciones al autor de salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Es Dios, porque el que santifica. Acuérdense que hay muchas partes que vimos donde dice que Él es uno en todos y todos somos en uno.
lo vimos en varias partes, ¿no? Cuando hablamos de esta unidad maravillosa a la que vamos a, cuando Jesús haya entregado todo al Señor. Dice, porque que santifique los que son santificados, de uno son todos. ¿De quién somos todos? De Dios. Todos somos de Dios. De este uno somos todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces aquí dice Jesús que no se avergüenza de llamarnos hermanos porque todos vamos a ser uno, ¿verdad? Y Jesús diciendo, anunciaré a mis hermanos, no se avergüenza de llamarnos hermanos, incluso amigos nos llaman, ¿no? Entonces diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, Dios, en medio de la congregación, yo Jesús te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él y de nuevo, una y otra vez confiará en él. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Entonces aquí se corrobora cómo es Dios quien encamina a las personas a Jesús, ¿verdad? Los hijos que él me dio. Muy bien. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, aquí es donde también se relaciona con lo que estamos viendo. Como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Jesús tuvo que participar de lo mismo. ¿Ok? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. O sea, lo va a destruir hasta el final de ese tiempo, ¿verdad? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, va a liberar a todos, ¿verdad? Que estuvieron durante toda la vida sujetos a servidumbre por el temor a la muerte. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, al pueblo escogido de Dios, y a todos los gentiles que se unan a él, porque serán injertados en esa misma raíz. No socorrió Jesús a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, por eso es que Jesús se tuvo que hacer semejante a sus hermanos. De alguna manera es Dios encarnado. Es Dios encarnado. Entonces, de alguna manera, Dios tuvo que encarnarse, y está en otra parte de la Biblia, en Jesús. En las mismas palabras de Jesús está. Si me ves a mí, lo ves a él. Él y yo uno somos, ¿no? Él y yo uno somos. Entonces, el mismo Dios tiene que encarnarse en la figura de Jesús, ¿verdad? Para poder ser semejante a nosotros. Y luego dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo pareció siendo tentado, poderoso para socorrer a los que son tentados. Y hasta ahí lo vamos a dejar, que siguen los versículos, pero vamos a dejarlo hasta aquí porque yo lo que quería señalar es cómo está aquí este proceso. Ustedes después lo quieren volver a leer, es Hebreos 2, del 8 al 18, pero nos habla de este proceso de sujeción, ¿ok? De este proceso de que Jesús tuvo que volverse terrenal de carne y sangre para poder, por la gracia de Dios, llegar a la muerte, a ese padecimiento tan tremendo, ¿verdad? Para que todas las cosas que fueron creadas por Dios vuelvan a estar sujetas a él. De alguna manera es lo que está diciendo, pueden ustedes revisarlo. Y entonces esto confirma lo que Pablo habla a los corintios. Entonces, aquí, bueno, es parte de lo que ya les dije, vamos nada más a leerlo rápidamente. Dice, en los versículos revisados podemos ver cómo el escritor de Hebreos confirma lo explicado por Pablo a los corintios, en lo tocante a que todo será sujeto a Dios, pues él en su infinito poder y misericordia, por su gracia,
permitió que Jesús padeciera y muriera, para que todos sus hermanos pudieran tener la victoria contra la muerte. Para ello era necesario que el cuerpo de Jesús tuviera un cuerpo de carne y sangre, un cuerpo terrenal, ¿verdad? Entonces aquí vemos el versículo que estamos revisando. Por esto digo, hermanos, que la carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. El cuerpo terrenal tiene que ser transformado como lo fue el de Jesús para poder heredar ese reino de Dios, esa unidad en Dios. ¿Ok? Bueno. El 51. He aquí, os digo un misterio. Vamos a ver este misterio. ¿Ok? La palabra misterio se refiere a lo que antes había estado oculto y era desconocido, pero que ahora, por voluntad de Dios, ha sido dado a conocer. Muy bien. Sabemos perfectamente que hay ciertos misterios y sabemos también que Dios nos ha ido develando poco a poco. Y lo que se le llama, no tiene mucho tiempo, pero se le llama como la doctrina de la progresión, ¿no? El conocimiento progresivo de la voluntad de Dios. Y Él así lo ha decidido, como que ha ido por etapas, ¿verdad? Entonces, Él aquí va a hablar de este misterio. ¿Qué es lo que dice? Dice, ahora revelo que los creyentes que están vivos cuando el Señor regrese no tendrán que dormir a fin de que sus cuerpos sean transformados. O sea, básicamente lo que dice es que en un cerrar y abrir de ojos, en un momentito, ¿verdad? Todos van a ser transformados. Tanto los que están dormidos, muertos en Jesús, muertos, ¿verdad? En Jesús, o no necesariamente tampoco en Jesús, porque Abraham y todos estos personajes no estaba todo el tiempo en Jesús, pero sí agradaban al corazón del Señor, ¿no? Entonces, él sabrá cómo va a manejar esto, pero en un momento dado, todos los que hayan dormido, más los que están vivos, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que está diciendo. Dice Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Los muertos van a resucitar primero. Aquí hay un cierto orden que ya lo habíamos manejado antes. Los muertos van a resucitar primero cuando se toque esa trompeta al final del milenio. ¿Ok? Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Si ahorita Él llegara, estaríamos hablando que los que creyeron en Él van a resucitar primero y luego seríamos nosotros. Entonces, primero los que han muerto y luego los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, en esa unidad, ¿se acuerdan? De sujeciones. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿No? O sea, aquí en Tesalonicenses, Pablo vuelve a recordarles de este misterio que estaba develando en Corintio. Acá se los presenta a ellos, no específicamente como un misterio, en Corintio sí, pero en Tesalonicenses nada más les dice que ellos no quieren que ignoren acerca de los que duermen, para que no estén tristes. A lo mejor estaban tristes por las personas que habían muerto, ¿no? No tienen por qué estar tristes, no tenemos por qué estar tristes como si no tuviéramos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si nosotros, esto incluso claramente es para nosotros también, ¿verdad?
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, ellos van también a resucitar, ¿no? Y luego da este orden. Primero ellos y luego los que estén presentes en la venida del Señor. Bueno, aquí dice, Pablo explica que a medida que los creyentes que estén muertos o sean arrebatados, serán transformados, ya sea que los creyentes estén muertos o estén presentes, ¿verdad? Su cuerpo será cambiado de corruptible a incorruptible, que eso es de mortal a inmortal, de lo animal a lo espiritual, y va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Tanto para los creyentes arrebatados o resucitados, el cambio va a suceder en un momentito, no va a haber un proceso. ¿Qué significa la palabra momento? La palabra momento procede de la palabra átomos o átomo. Y un átomo no puede ser cortado o dividido. Esa sería la característica. Entonces, quiere decir que en un momento es algo que no podemos ni siquiera dividir, no lo podemos ni siquiera imaginar. En un momentitito, creo que un cerrar y abrir de ojos es todavía más largo a lo que puede definirse en un momento, ¿no? Entonces, en este momento no va a haber un proceso, va a ser en un segundo, algo que no puede ser dividido, ¿verdad? Cuando va a despertar a los muertos en Jesús, los que están durmiendo, y los que estén en ese momento van a ser arrebatados. Muy bien. Entonces ahí yo creo que todo está muy claro. Ahora entra otro elemento interesante, porque dice que la transformación, y estoy en el último párrafo, será al final de la trompeta. En la otra parte decía en la trompeta final. Mediante el toque de la trompeta, Dios convocará a todo su pueblo para que acuda a su presencia. Bueno, esta parte de la trompeta, si yo ahorita les preguntara, bueno, ¿y por qué la trompeta? Entonces alguien puede decirme, bueno, porque es un instrumento, ¿verdad?, que se expande muchísimo y que puede ser escuchado, y más si viene desde el cielo, y entonces puede ser. O sea, cada uno pudiéramos tener una explicación de esta trompeta final, después de varias trompetas, ¿verdad? Que va a haber. Todos podemos tener una explicación, pero la explicación real, la que está más apegada, es la de la fiesta de las trompetas de los hebreos. Hay algo que tenemos que recordar, hermanos, y que nadie puede negarlo después de leer las palabras, y es que hay un pueblo que fue escogido, que es el pueblo de Abraham, hebreos, que después se llamaron israelitas, ¿verdad? Y que ese pueblo fue el pueblo escogido de Dios. Que hay una ciudad que Dios decidió que en ella fuera inscrita su nombre, y es Jerusalén, está escrito. Y si nosotros creemos lo que estamos leyendo en Corintios, también tenemos que creer lo que está atrás, el Antiguo Testamento, porque es de lo que Pablo hablaba, es de lo que los discípulos hablaban, es de lo que Jesús disertaba en las sinagogas. No disertaban sobre el Nuevo Testamento, hermano, disertaban sobre el Antiguo Testamento, sobre todo lo que estaba ya escrito. Y entonces, entre lo que ya estaba escrito, ellos tienen una fiesta que se llama la fiesta de las trompetas. Y entonces hay una relación muy cercana a esto de tocar la trompeta final. ¿Ok? No podemos entrar aquí a grosso modo porque no corresponde, pero sí es importante que tomemos en cuenta este aspecto. Esto lo vamos a revisar en algún momento dado en unas presentaciones que estamos haciendo, las raíces hebreas en el cristianismo, como hay muchas cosas de este pueblo hebreo, ¿verdad?, y sus raíces que impactan directamente, ¿verdad?, porque es una sola historia, no son dos historias, no es el antiguo y el nuevo, es una sola historia. Tan es una sola historia que en el Nuevo Testamento, como dice la Escritura, lo vemos muchas veces, como está citado, como decía Isaías, como decía el rey David, como decía, ¿por qué? ¿Por qué los están citando? Porque es una sola historia. Entonces, la fiesta de las trompetas es una fiesta muy importante para la gente hebrea, todavía actualmente para los israelitas, y que habla precisamente de este momento, como vemos en esta gráfica.
que el Señor tocará en la trompeta final y en ese momento es que va a convocar a todo su pueblo, a toda la iglesia, los va a convocar, tanto a los que duermen como a los que estén vivos. Y esta transformación va a ser en un momento, que es algo indivisible. ¿Ok? Puse aquí Isaías 27, 12 al 13. Vamos a ver qué dice. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Paremos ahí. Aquí Isaías está describiendo este día, el que estamos hablando ahorita. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río de Éufrates. ¿Por qué habla de trillar? Es la parte de una de las parábolas que Jesús dijo, cuando dice que va a haber un momento en el que va a separar, ¿verdad?, el trigo de la espiga, creo, o el trigo de la... Bueno, no me acuerdo, pero hay una parábola... De la cizaña. La cizaña. Okay, de la cizaña. Okay, okay. Que él va a cortar. Entonces es el mismo Dios quien en aquel día va a hacer esa separación, ¿no? Van a ser transformados los que durmieron, pero en el Señor y en Jesús, los que creyeron, ¿ok? Y van a ser también separados los que están vivos. Entonces ahí dice muy claro, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Ahí está esa unidad del que hablamos, del esquema que explicamos, ¿no? Donde todo va a ser a Dios. Y dice también, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. ¿Ok? Se tocará con gran trompeta. Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto. Vamos a parar ahí. Aquí está hablando en esta parte, vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto, de una parte que también solamente podemos entender si vamos a las profecías y conocemos lo que pasó con el pueblo de Israel, cuando se hace la dispersión del pueblo del norte, y también después hubo dispersión del pueblo del sur a Babilonia, aunque ellos regresaron en el tiempo de Daniel, que fue la tierra de Judá, ¿verdad? Entonces, aquí está diciendo que van a ser, entonces, es una convocatoria. Esto que está en rojo, que dice que se tocará con gran trompeta, es una convocación que Dios hace a su pueblo, los está llamando, y van a venir de todos los confines de la tierra, todos los que habían sido dispersados, van a hacerse uno, así estén en América Latina, así estén en Europa, así estén en China, estén en donde estén. Los que han creído en Él o durmieron en Él, con esta trompeta final, van a ser convocados. Va a ser un día maravilloso, o sea, indescriptible. Y será el mismo Jehová quien venga y toque esa gran trompeta de convocación y unión en un momento, en un solo momento. Vamos a ver Mateo 24, 30, serán, aquí dice, hasta Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. ¿Ok? Entonces ahí, ¿por qué Jerusalén? Revisábamos ayer en este programa que estamos manejando de las raíces hebreas, de que Dios define a Jerusalén como su ciudad y que ahí está escrito su nombre. Y tenemos unos mapas que también veremos en este programa de raíces hebreas, donde se ve el nombre de Jesús, de Jehová, en hebreo, ¿verdad? Y cómo está diseñada de alguna manera la ciudad de Jerusalén con respecto a este mapa. Entonces está inscrito ahí el nombre de... ¿Por qué eligió esa parte? No lo sabemos con exactitud. Yo hasta ahorita no lo tengo claro, pero está elegida. Entonces, una vez que haga esta convocación de todos los confines de la tierra,
vendrán y adorarán a Jehová en el monte santo en su ciudad, que es Jerusalén. Esa es la ciudad de él. Muy bien. Mateo 24, 30, 31. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. La cizaña, ¿no? Que no haya sido recogida. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de toda la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, quise poner a Mateo y a Isaías para que veamos que también en el Nuevo Testamento el propio Mateo lo está diciendo. No son dos historias divididas. Es una sola historia, hermanos. Si hay algo que, decía una persona que oía yo, si hay algo que se tenga que tengamos que quitar, es esa división. Es una sola historia. Y esa división, pues, nos enseñaron a que la tuviéramos. ¿Por qué? No porque la gente quisiera hacerlo, porque en esta doctrina de la progresión del conocimiento de Dios, Dios así lo quiso. Pero ahora, en este momento, está queriendo que podamos encontrar y hacer ese complemento y que encontremos esa vinculación tan importante de cómo en el Antiguo Testamento está todo el plan de Dios proyectado hacia lo que iba a acontecer con la venida de Jesús, con su ministerio, y después con toda esta parte de que el Evangelio, de que estas buenas nuevas, de que si creemos en él, ¿verdad?, pueda ser esparcido a todo el mundo. Es una sola historia, no debemos separar. Y como este ejemplo entre Isaías y Mateo, hermanos, hay cientos de ejemplos donde podemos ver una relación entre uno y otro exactamente igual. ¿Okay? Bueno, estamos hablando de esta parte de la trompeta. Aquí quise traer nada más este esquema para que veamos cómo es una de las fiestas de los israelitas o los hebreos. Aquí dice las festividades del Señor, es Yahvé, ¿verdad? Que está en Levítico 23. Hay una festividad que es la Pascua, otra festividad que es los panes sin levadura, otra festividad que es la primera cosecha, que es la fecha en que resucitó Cristo, ¿ok? El Pentecostés y las trompetas, ¿verdad? Dios del perdón y los tabernáculos, ¿ok? Son 7 fiestas, nuevamente el número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esta parte de acá viene lo que significa, ¿verdad? La Pascua, la muerte de Cristo, panes sin levaduras, vida de Cristo, libre de pecado. Primera cosecha, la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan que de alguna manera lo vimos también? Después Pentecostés, venida del Espíritu de Cristo. Trompetas, Cristo reunifica a Israel. Aquí lo acabamos de ver, trompetas. De hecho, hermanos, en esta fecha, en Jerusalén, en Israel actualmente, y todos los que siguen estas fiestas en todos los lugares del mundo, esperan este día, el día en que cae, en el año de ellos, en el mes de ellos, ¿verdad? Porque ellos saben que ese día es el día que va a suceder. Lo creen con todo su corazón, porque está escrito. Ese día va a suceder el cambio. Si fuera el día de ahora y no pasa nada, ok, muy bien. Sigamos firmes, sigamos caminando, sigamos haciendo todo, tengamos nuestro aceite, porque será el próximo año. Eso es lo que ellos creen, que va a ser en ese preciso momento, no en los otros meses, ¿no? Así de importante es esta fiesta. Y bueno, es lo que ellos creen. Nosotros, desde lo que nosotros hemos recibido y lo que nosotros hemos visto, nada más podemos leer esta parte de que va a ser la trompeta final, etcétera, etcétera, lo que acabamos de leer, pero para ellos tiene este otro significado. Luego el Día del Perdón, que es el sacrificio de sustituto que se hizo de que fuimos perdonados, ¿verdad? Y tabernáculos, que es la reunión y descanso en Cristo. Bueno, lo quise traer nada más para que ubiquemos
¿Dónde está esta parte de trompetas? En la historia de los israelitas, y cómo es una celebración desde Levítico 23. Ok, entonces ya es el tiempo, Cristo viene y nuevamente anunciado por una trompeta. Ok. Ahora, vamos a, ya con esto dejamos esta parte y vamos a el siguiente versículo. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que esté escrita. Vamos a entrar a esta nuevamente, palabra que está escrita. Hermanos, ellos no hablaban de otra cosa más que del Antiguo Testamento. No hablaban de otra cosa. Por eso es importante que complementemos nuestro conocimiento de nuestro Dios y nuestro Señor amado a través de también el Antiguo Testamento. Es muy importante. Muy bien, entonces cumplirá la palabra que esté escrita. ¿Cuál palabra está escrita? Esta. Ya la leímos, no la voy a leer, andamos con el tiempo un poquito complicado. Entonces, aquí está, lo puse aquí abajo, Isaías 25, 7, 8. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová así lo ha dicho. Y ahorita vamos a ir a la otra parte. Esta es otra que complementa, ¿no? Que entonces en ese momento, en el monte, ¿verdad? Es cuando se va a destruir a la muerte para siempre, en ese tiempo final, cuando se acabe al enemigo, ¿verdad? Y que sea todo sujetado, y que todos vayamos arrebatados, y de todo lo que dijimos, ¿verdad? En ese momento el Señor va a enjugar toda lágrima de todos los rostros, ¿verdad? Pero fíjense que es interesante que dice aquí que Él va a quitar la cubierta y el velo. Nuevamente, todo es a través de velos que Él va quitando en el momento que Él quiere, ¿no? Develando cosas, dándonos a entender más verdades. Tal vez Él nos está protegiendo, no lo sé, que si entendiéramos todas las verdades en este momento, quién sabe qué pensaríamos y qué pasaría con nosotros. No lo sabemos, solamente Él lo sabe, ¿no? Entonces, esto es una palabra que nos complementa lo que estamos diciendo, pero vamos a ver otra. Dice, Oseas 13, 14, 15. De la mano del Seol los redimiré, de la muerte. ¿Okay? La muerte no había sido vencida. Entonces, de la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Está diciendo Jehová, yo voy a matarte, muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. O sea, ¿qué está diciendo? Todo lo que la muerte tiene, esas alhajas preciosas que somos nosotros para Dios, Él las va a saquear. Él lo va a destruir. Él va a hacer la muerte de la muerte. Lo va a acabar. No habrá Seol, no habrá nada. Y Él va a saquear su tesoro, porque Él ahora nos tiene. Nos tiene. Vamos a morir. Han muerto las personas que amamos. Nosotros vamos a morir. Él nos tiene. Pero para Dios somos su tesoro, sus preciosas alhajas, y Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas y nos llevará. Ok. También lo complemento. Romanos 15, 12, 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. En Cristo vuestros pecados han sido perdonados, nos dice Juan. O sea, sí, todos caímos al pecado, pero en Cristo todos nuestros pecados van a ser perdonados. Y entonces, pero aunque han sido
perdonado nuestros pecados, la muerte no ha desaparecido, lo sabemos, pero su aguijón, el pecado, la muerte, ha quedado neutralizado. En este momento, decía este teólogo, que es MacArthur, que es uno de los que yo más prefiero aquí, dice, el aguijón de la muerte está de alguna manera neutralizado, pero no se ha quitado todavía, a pesar de que nos han sido perdonados los pecados del pasado y de los que pudiéramos llegar a cometer y que sabemos que nos caemos y nos levantamos y que ya pasó esto y que ya tuvimos un pensamiento que no, todo eso que vivimos todos nosotros, ¿verdad? Tenemos ya perdonados esos pecados porque Dios sabe por lo que estamos pasando, pero sigue la muerte aquí. Sin embargo, dice MacArthur, está de alguna manera neutralizada porque nosotros la venceremos en el momento en el que se toque la trompeta. Romanos 5, 17, 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación y la vida. Bueno. Muy bien. Entonces, aquí la que tenemos es, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? Finalmente, hay que recordar esta parte que está en Corintios 15, 55, y que ya hemos dicho que habrá un momento en el que ese aguijón simple y sencillamente no exista, y el propio Dios y Jehová va a arrancarnos de como alhajas preciosas que somos, de la muerte. Y me encantó esa parte de Oseas, ¿no? Donde dice que Él va a ser la muerte sin misericordia de la misma muerte, ¿no? Y que lo secará, lo va a secar de tal manera, decía ahí, que podrá arrebatarnos a nosotros de eso, y ese va a ser ese momento maravilloso en el que todos resucitaremos en un cuerpo celestial que ya describimos en el toque de esa trompeta. Muy bien. Muy bien. Entonces, no sé si haya preguntas hasta aquí, porque vamos a entrar ahorita a la parte de agradecimiento y una exhortación a los hermanos, que ya es el versículo 57 y 58. Yo aquí quisiera traer esta división que hemos venido haciendo. Ha sido un capítulo bastante extenso, explicado en diferentes momentos y de muchas maneras por Pablo, pero lo quisiera sacar del contexto de los corintios, ¿verdad? Porque uno lo puede ver como lejano, y lo quiero traer ahorita a tu casa, a tu sala, a tu cocina, a tu vida, a la mía, a mi sala. Y entonces, para poderlo traer este momento, yo te diría, ¿crees tú que Jesucristo resucitó? ¿Nosotros creemos en la resurrección de los muertos? ¿Nosotros creemos? ¿Tú crees ahorita en el 2022, a finales de marzo del 2022, tú crees en que vamos a resucitar? La primera pregunta, lo primero que vimos, ¿crees en la resurrección de Jesús? ¿De verdad lo crees? Pero no de que lo leo y lo entiendo y bueno, ¿crees? ¿Has visto alguna vez una persona muerta? Es terrible, y yo lo he dicho en varios momentos. Para mí, lo peor que hay en este mundo es la muerte. O sea, es algo con lo que yo no puedo. O sea, ver un ser inerte es algo con lo que yo no puedo. O sea, no sé, es decir, todo lo que pudiera haber hecho, todas las cosas maravillosas, todo lo positivo, todo ahí inerte, ¿no? O sea, la muerte es algo terrible. Ahora, si tú ves un cuerpo muerto, si hubieras visto a Jesús muerto, ¿creerías que resucitó? Yo pienso que es muy difícil. Lo creemos ahora porque creemos el Evangelio, ¿verdad? Lo podemos creer, pero ¿lo has mentalizado? Ese cuerpo de Jesús ahí en el sepulcro, y de repente pasar por un proceso de transformación dentro de nuestro mundo, de nuestras leyes físicas. ¿Cómo fue? ¿Cómo pudo haber sido? ¿No? Tan es difícil para nosotros entenderlo que ni siquiera los mismos discípulos lo entendían, no lo creían. Recordemos, Tomás tuvo que tocarlo. Así que no nos sintamos mal. Pero
También hay una parte en la Biblia que dice que seremos nosotros bendecidos porque aún sin verlo creímos. Tenemos que creer. Entonces yo te pregunto, ¿crees que resucitó Jesús? Pero viéndolo aquí en el terreno, en un muerto enfrente de nosotros, como fue el cuerpo de nuestro Señor, estaba en un muerto inerte, y ver que vuelve a la vida, esa parte estaba más difícil que creerlo en la palabra, ¿no? Es difícil. Entonces, otra pregunta que yo te haría. ¿Te queda claro lo que implica en un momento dado que tú dudes de la resurrección de Jesús? Implica que todo lo que han hecho, todo lo que se han hecho en estos 2000 años no ha servido de nada. Implicaría que no han sido perdonados tus pecados. Implicaría que tú no vas a resucitar. Esa es la importancia de que no dudemos ni un segundo, ni un minuto en que Jesucristo resucitó. Y el siguiente punto, y que Él es la garantía de que nosotros resucitaremos. Tenemos que creerlo. Así es. Así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar y vamos a tener ese cuerpo y tenemos que creerlo porque esto nos va a dar una perspectiva distinta a nuestra vida. Ahorita, en este momento, ¿no? Entonces, toda esta división, preguntémonosla también nosotros. ¿Crees tú que realmente Jesucristo al final del milenio va a sujetar todo? Ya no va a haber muerte, no va a haber destrucción, no va a haber enfermedad, no va a haber angustia, no va a haber llanto, y después va a ser entregado a Dios. ¿De verdad lo crees? Es difícil imaginarlo porque nuestra mente es limitada y ese es algo que nos bloquea de alguna manera, ¿no? Para poderlo hacer. Pero si lo creemos desde el fondo de nuestro corazón, podemos casi hasta imaginarlo, ¿no? ¿Cómo me sentiré yo con ese cuerpo celestial, ¿no? Caminando y luego unido ya al reino de Dios, ¿no? Entonces tenemos que creer en todo esto. Tenemos que estar alertas también ahorita, no solamente ellos, con todo ese contexto griego y todas estas circunstancias difíciles. Nosotros estamos rodeados de los griegos y de muchas cosas más, de todo lo que se ha acumulado y se seguirá acumulando, de todas estas grandes barreras que se ponen frente a Dios y nosotros, ¿no? Son los griegos, como ellos tenían, más aparte es que si, no sé, que si Buda, que si no sé qué, que si nosotros lo podemos todo, en fin, todo lo que nos bombardean todo el tiempo para que nos salgamos de esto, ¿no? Entonces tenemos que estar alertas nosotros y seguir adelante y no cambiar las buenas costumbres. No permitamos que nos desensibilicen, porque a veces hay como un proceso de desensibilización, parece trabalenguas, ¿no? Que nos hacen. Como pasó con toda esta parte de la cuestión de los homosexuales. Al principio nos lo dijeron, bueno, mira, no es tan malo, ok, hay que entenderlo. Y entonces pasamos a otra fase, y a otra fase, y a otra fase, hasta que ya está siendo legalizado, ¿no? Y ya estamos viendo cómo se está destruyendo la familia. Los amamos, porque sabemos que son seres humanos que muchos de ellos han podido y muchos de ellos podrán cambiar, pero entendemos que nosotros estamos, no es lo que Dios le agrada a Dios. Entonces no cambiemos nuestras buenas costumbres. Ahorita estamos entrando en un proceso de desensibilización, hermanos, por duro que parezca, hacia la pedofilia. Ya existen personas que hacen conferencias y dicen, es que tienen que entendernos. El amor es el amor. Y eso es lo más importante. Y bueno, yo he visto algunas de estas conferencias y yo lo oigo y es escalofriante, ¿no? Pero ya empezamos en un proceso de sensibilización. ¿Qué va a pasar después? Tal vez nosotros no lo vayamos a vivir, pero a lo mejor en algunas décadas más adelante se llegará incluso a legalizar, no lo sé. Pero lo que sí sé es que todo esto es para nosotros. Debemos estar alertas y seguir adelante y no cambiar nuestras buenas costumbres, ¿no?
Otra pregunta, ese proceso por el cual va a pasar tu cuerpo de lo terrenal, mortal, al momento de la resurrección, ¿te queda claro? Ojalá que hoy en la noche cuando te vayas a acostar trates de repasarlo. ¿Cómo va a ser ese momento, no? ¿Cómo va a ser ese momento cuando yo resplandezca? Cuando tenga luz interna, ¿no? Que resplandezca como las estrellas del sol y no sea solamente un reflejo como lo soy ahora por momentos, cuando el Espíritu de Dios está apoderado de mí, ¿verdad? En ese momento hago algunos reflejos de su luz, como la tierra y la luna, que solamente reflejan, nos decía Pablo, ¿no? Ahora no, ahora voy a tener esa luz propia, ¿no? Tratemos de imaginarnos todo eso. En fin, te queda clara la diferencia entre esta diferencia del cuerpo animal y el espiritual, hablando de Adán y Jesús. Te queda claro cómo es el momento de la transformación. Entonces, si nos queda todo esto claro, lo entendemos y lo creemos desde lo más profundo de nuestras entrañas, vendría en los siguientes versículos, agradecer a Dios y cómo podemos exhortar a los hermanos. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo agradeces tú a Dios que tu cuerpo será transformado de un cuerpo celestial a vida eterna? ¿Cómo agradeces tú a Dios el perdón de los pecados y esta transformación para que regresemos a Él? Ve todo lo que ha hecho Jehová desde que nos perdió hasta encarnarse en Jesús y llevar a Jesús hasta ese punto, y luego todo lo que han pasado todos los discípulos de Jesús hasta ahora, ¿verdad? Todos los que están hablando de la palabra, todo esto lo ha hecho Dios para ti. Y yo te pregunto, ¿cómo estás agradeciendo tú a Dios en este momento todo esto que Él ha hecho, ¿no? Entonces entramos al agradecimiento que en aquel momento, pero que es para ahora, él hace Pablo a Corintios. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos de este estudio, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Agradecimiento. Lo que nunca hubiéramos podido hacer por nosotros mismos, Dios en su gran misericordia lo hizo para nosotros a través de Jesús. Agradecimiento, ¿por qué? Porque los cementerios de los hijos de Dios se convertirán por el rocío celestial en los campos de resurrección de la perfección prometida. Porque gracias a Dios, la gente que murió, tus seres queridos que creyeron en Él, van a resucitar como nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo para agradecer a Dios que tu cuerpo y el de nuestros seres amados vayan a vivir eternamente? Y todo el esfuerzo que se ha hecho. ¿Qué estás haciendo tú ahora? Aquí están ellos. Ellos van a resucitar y vivirán. Después Pablo nos exhorta y dice, no hay otra forma de agradecer lo que ha sido hecho para nosotros que permaneciendo firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios a través de Jesús. Firme significa estar arraigados, establecidos, constantes, inconmovibles. Debemos estar creciendo en la obra del Señor y nada nos debe de mover, nada nos debe de sensibilizar. Nada es más importante que el Señor, ¿no? Hasta que regrese el Señor, hay almas que alcanzar y ministerios que llevar a cabo. Debemos estar trabajando incansablemente en lo que Dios nos ha llamado y capacitado, en nuestros dones. Tenemos que estarlo haciendo. Es una forma de agradecer a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Y se los dice aquí Pablo a los Corintios y nos lo preguntamos, sería bueno que nos lo preguntáramos también a nosotros. Ya basta de estar siendo egoístas y de ver nada más por nosotros mismos. Hay muchas cosas que hacer.
en base a nuestros dones, porque por eso están los dones. Entrar al ministerio, hablar de la palabra, el que evangeliza, que evangelice, el que enseñe, el que tiene que servir de alguna otra manera, que sirva de otra manera, pero siempre entendiendo que es una manera de agradecer a Dios por todo lo que está haciendo. Todo esto que acabamos de revisar de la resurrección de los muertos es algo que se cumplirá y que si tú lo crees, así como fuimos paso por paso, tenemos que estar agradecidos y dar de nosotros. A nuestra gratitud hay que ponerle manos y pies, dar a la obra tiempo, energía, talentos, dones, cuerpo y mente. Si no, hermanos, yo me preguntaría, ¿cómo estamos agradeciendo? Jehová, mi Dios, gracias, gracias te doy. Yo en lo personal, y le pido con todo mi corazón a Dios que también cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Le den gracias a Él y entiendan que hay que seguir firmes y avanzando en esta obra. Pero le doy sobre todo gracias a Dios porque los cementerios del hombre se convierten para nosotros, tu pueblo amado, en los terrenos donde están creciendo ahorita las semillas de la resurrección. Le doy gracias a Dios porque el cuerpo de mi madre, el cuerpo de mi padre, el cuerpo de mi hermano son ahora una semilla que resucitará algún día. Ya no pienso ni siquiera en mí. Ellos están a salvo por el amor que Jehová ha tenido y por todo este trabajo que ha habido en miles y miles y miles de años. Gracias doy por ellos porque ellos resucitarán. Es lo que me importa. Sé que yo también lo haré, pero para mí saber que ellos van a estar bien es lo importante. Así que Jehová, mi Dios, gracias por la resurrección de los muertos que vendrá algún día en el toque final de la trompeta. Y bueno, hermanos, con esto terminamos el capítulo 15, Resurrección de Muertos. Gracias. Muchas gracias, Rosalba. Qué hermoso es este capítulo 15, qué barbaridad. Y bueno, todo este tema de si creemos en la resurrección de Cristo, sin verlo, como si nos queda claro realmente que no dudemos de su resurrección, porque finalmente si lo dudamos, pues nosotros no resucitaremos, ¿no? Es importantísimo ligar absolutamente todo esto, ¿no? Y qué bonito también esto que hoy en la noche, cuando ya estemos tranquilos y demás, nos imaginemos ese abrir y cerrar de ojos en donde nuestro cuerpo terrenal, si es que estamos vivos, ¿verdad?, va a ser llevado con él, o si ya estamos durmiendo, también será llevado con él, de acuerdo a la palabra, y que nos demos una paseada con el Señor, ¿verdad? Porque yo lo creo, lo que la Biblia dice, lo creo. Pero también creo que necesitamos servir. No podemos estar nada más sentados esperando a cada 8 días escuchar la palabra y la palabra y la palabra, sino es necesario servir y como bien dijiste, los dones por algo son dados por el Señor, por supuesto. El que enseñe, que enseñe, el que sirva, el que, o sea, hace rato hablaba yo con una hermana que me marcó porque me tocó dar un devocional y bueno, a las 6 de la mañana. Y resulta que ella vivió ciertas cosas y situaciones similares a las mías en cuestión de salud. Entonces lo platicábamos, pero ella decía, es que a mí me cuesta y yo pienso que no puedo hacer un devocional porque en la iglesia nos están diciendo a cada quien que seamos guiados por el Espíritu Santo y que demos un tema cortito de las 6 a las 6:30 de la mañana en lo que el Señor ponga.
Y entonces ella en su mente cree que no lo puede hacer y le dije, no, hermana, usted lo puede hacer en bendición a lo que Dios ha hecho en su vida física, porque también con lo del COVID dice que le fue bastante mal, al grado que no se cuidó porque creía que era un resfriado y le trajo muchas consecuencias. Ella tiene más de 70 años y sabemos que mientras más grandes, más centraditos en edad, pues es más complicado, ¿no? Entonces, que nuestra mente no guardemos eso, que no puedo, es que a mí no se me da, es que yo no entiendo, es que yo no sé hablar, es que yo no sé orar. No, hermanos, al contrario, tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? ¿Y cómo le agradecemos a Dios lo que acabamos de escuchar? Haciendo la obra, hablándole a los demás, enseñándoles. Y bueno, algo muy importante es el testimonio que los demás vean en nosotros. Porque yo comentaba precisamente hoy en la mañana que hablaba yo del Consolador que está en Segunda de Corintios, que luego ya me tocará dar el primer capítulo, en donde Dios habla de Dios de misericordia y el Dios de consolación, ¿verdad? Entonces, el Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo, lo tenemos, el Señor nos ha dotado, nos ha regalado tanta herramienta porque sabe que solos no podemos. ¿Te has puesto a pensar qué harías tú y yo si no tuviéramos el Espíritu de Dios con nosotros? ¿No? Son cosas que realmente tenemos que ponernos a pensar, como todas estas preguntas que termina Rosalba preguntándonos y que tenemos también que respondernos en un tiempo que le demos al Señor, ¿no? Entonces tenemos al Consolador, tenemos al Ayudador, tenemos al que nos ayuda aún en medio de la prueba, por más tremenda que sea. Son gigantes que aparentemente en la tierra, en el mundo, dices, no, esto es imposible, pero resulta que para Dios nada es imposible, pero tu fe y la mía es importantísimo. No permitamos el temor, el miedo, porque entonces eso va a apagar muchas cosas que el Señor ya tiene encendidas en ti. Entonces es muy importante que tengamos cuidado también con nuestros pensamientos de yo no puedo, yo esto, yo lo otro, porque me queda muy claro que cómo debemos agradecerle a Dios es sirviéndole con el don que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Rosalba, a mí me queda muy, muy, muy claro todo. Y bueno, ha sido de gran bendición, gran bendición este último tramo del caminar en Primera de Corintios 15, ¿verdad? Muchas gracias. Hermana Luz María, ¿quiere comentar algo? ¿Qué se le queda de haber escuchado este hermoso capítulo? Sí, mi hermana, pues todo es de gran bendición, de mucho aprendizaje. Pues realmente a mí se me queda muy claro, mi hermana, que en la resurrección pues vamos a ver a nuestros seres amados, ¿no? Y que vamos a resplandecer como Cristo algún día vino a la tierra y resplandeció. Pues para mí es algo muy, muy hermoso, muy importante, como dijo la hermana, cómo agradecerle, seguir su obra, no sé, predicando, visitar a los enfermos, visitar a los presos, o sea, eso es lo que va conmigo, interceder por los demás. Me quedo como sorprendida realmente de cómo Dios dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, ¿no? A los que estemos aquí, que primeramente los muertos en Cristo son los que van a resucitar, o vamos, si es que estemos ya pues durmiendo en el Señor, ¿verdad? Y se me hace así como que así como él mismo dice, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, que ya estemos con él. A mí eso me sorprende y me da ánimo a seguir adelante, a pesar de todo lo que estamos pasando, mi hermano. Muchas gracias por compartirnos y pues aprendemos cada día más, ¿verdad?
Se los agradezco mucho, hermana. Así es, hermana. Dios nos sorprende todos los días y cuando vamos a la palabra y profundizamos y entendemos, pues aún más nos sorprende, pero si eso es sorprendente, que así como pestañamos ya vamos a estar con Él y bueno, pero tenemos que hacer muchas cosas aquí en el mundo, ¿verdad? Gracias, hermana Luzma. Gracias a ustedes, hermana. Berito o Elizabeth, ¿quieren comentar algo respecto a este capítulo? ¿Qué les queda? Vero. Creo que Liz quería hablar, Meche. No, Berito, habla tú primero. Está bien. Perdón, no vi. Perdón. No. Sí, yo vi que picaste el micrófono. Sí, pero Oye, no, no, Berito, pues a mí- tú por A mí favor. me queda una esperanza. Adelante. Bueno, ok. Pues me queda una gran esperanza de que voy a ver a Jesús con una certeza tremenda porque sé que es tan misericordioso que nos va a perdonar todo lo que hayamos hecho en esta vida, que no le haya gustado. Y eso me da una tranquilidad divina. Todos los días le doy gracias por su misericordia y porque sé que voy a estar con Él, sé que voy a estar al lado de Él en el paraíso. Eso es lo que me queda, una esperanza y una certeza tremenda, confirmada. Muchas gracias. Gracias, Rose. Estuvo divino la clase. Muchas gracias. Gracias a Dios y a ustedes por eso. Gracias, mi Berito. Adelante, Liz. Quité tu micrófono para que se oyera todavía mejor. Adelante, Liz. Gracias. Gracias. Me quito cámara porque me voy a acercar el teléfono. Está como que yo no escucho muy bien. Espero que me escuchen. A mí la parte que me llamó muchísimo la atención y me maravilla, ¿no? Como todo lo que Dios hace, es que no permitió que Adán y Eva continuaran en el jardín del Edén y comieran de ese árbol de la vida para que no vivieran en una eterna pecaminosidad, ¿no? Como nos decía Rosalba. Yo no sabía eso y realmente entiendo cómo los planes de Dios son tan perfectos, como Él lo conoce todo, lo sabe todo y siempre está como ese Padre eterno cuidándonos, llevándonos por el buen camino y además impidiendo muchas veces que cometamos graves errores que nos van a llevar a la muerte, ¿no? Bueno, a ellos les evitó el vivir en pecado para toda su vida y eso a mí me maravilló, ¿no? Como Dios siempre cuidando de su creación, siempre cuidando de su máxima creación, que somos los seres humanos, y siempre llevándonos por un camino correcto, ¿no? A los que hemos creído. Bueno, también sé que la fe que pudiéramos tener es dada por que Dios ha dado una porción de fe a cada ser humano, pero que el ser humano, por falta de conocimiento de él, ha puesto su fe en lo que se le ocurre. Y desafortunadamente muchos ponen su fe en cosas o en ídolos. Doy gracias a Dios porque nos ha llevado por ese camino correcto, porque nos ha alumbrado el entendimiento para que podamos ver lo que antes no veíamos. Y creo que en cada estudio que tenemos los martes, Dios está revelando una y otra vez su voluntad y su gran misericordia para nosotros. Vamos en ese camino progresivo vamos de gloria en gloria, como dice su palabra, y todo por su misericordia, no por nosotros. Eso me hace que mi corazón se llene de muchísima gratitud porque creo que todos somos inmerecedores, ¿no? De una u otra forma fallamos,
pero Él lo sabe, Él sabe que somos solo polvo y nos toma de la mano y nos lleva por estos caminos maravillosos de luz, porque estamos así como alumbrados, ¿no? Vemos, entendemos lo que antes no entendíamos ni veíamos, y me refiero a la parte espiritual, ¿no? De todo lo que nos fue dado en esta clase específicamente. Para mí fue muy revelador en muchas áreas. Y bueno, nada que no sepamos, gracias a Dios, de su soberanía, ¿no? Que Él está por sobre todo, que tiene un control absoluto de todo y que gracias a Él pues somos parte de todos estos planes maravillosos. Algo iba a comentar ahorita, pero ya lo perdí aquí en mis hojitas. Bueno, pero como bien también decía Vero, nos llena de esperanza, pues a mí me llena de paz el saber que soy parte de esos planes que Él tiene para bien, dice su palabra, que son planes para bien y no para mal, de todos los que por su misericordia estamos aquí. Porque si hay fe es porque Él ha puesto, si hay conocimiento es porque Él lo ha dado. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Él, y no me resta más que decir que a Él sea la honra, la gloria, el poder y la exaltación por los siglos de los siglos, porque grande es su misericordia. Amén, amén. Muchas gracias. Y sí, no nos cansamos de darle la honra y la gloria, ¿verdad? Por sus múltiples favores y por su gran generosidad. Y como bien dices, Él nos conoce. Y aún a pesar de eso, ahí está siempre, siempre. Y hasta en la noche, como dice el Salmo, ¿no? Enseña nuestra conciencia. Qué maravilloso es el Señor. Sí, muchas gracias, gracias. Bueno, ¿quién quiere hacer la oración para despedirnos? ¿Nos ayudas, Liz, por favor? ¿La puedo hacer yo, perdón? Ah, sí, perdón, Rosy, claro. Perdón. Adelante. Señor y Padre Celestial, estamos frente a tu trono, Señor, a tu trono de gracia, a tu trono de misericordia, Padre. Y lo único que podemos hacer es exaltarte y alabarte por ese amor inconmovible que tú tienes para con nosotros, con ese amor ágape de un sacrificio total que has tenido para con nosotros, para salvarnos, Señor. Te agradecemos que siempre has estado al pendiente de nosotros, de estos seres que tú creaste en algún momento y que fallamos, Señor, pero que tú en tu gran amor has hecho todo lo necesario para que regresemos. Ese momento llegará y en ese momento entenderemos muchas cosas que tal vez ahora no comprendemos en su totalidad, Señor, pero va a ser un momento que va a ser de alguna manera indescriptible. Yo lo sé, tengo esa seguridad y seguramente mis hermanos también, Señor. Te agradecemos. Me imagino a este grupo frente a tu trono, hincados, alabándote, pidiéndote, Señor, que esta palabra tuya llegue a mucha gente más, Señor. Hay mucha gente que necesita ser salva, hay mucha gente que necesita también reconocerte para que tú también los unas en uno, como en todos, como en uno en ti y en Jesús, como esa unidad maravillosa, Señor. Te damos gracias por nuestros seres queridos que no están ya con nosotros y que sabemos que los veremos en algún momento, Padre, también, y que ellos estarán ahí contigo. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué tamaño toman las cosas del mundo frente a esta gloria, a esta eternidad? ¿Qué tamaño toman las cosas del mundo frente a tu misericordia? Señor, se minimizan, se hacen pequeñas y como Pablo decía, ¿qué me importa todas las cosas que yo he tenido o he logrado en el mundo, ¿no? Si no estoy contigo. ¿Qué importa todo, Padre? Lo único que importa eres tú. Eres tú, tu amor y tu misericordia, por lo cual te alabamos y estamos contigo. Y entendemos que todo lo que pasa en nuestra vida es dentro de tu voluntad y que serán pruebas, algunas difíciles, pero que estaremos firmes y constantes porque estamos allegados a la esperanza de que algún día estaremos contigo y toda lágrima será enjugada y toda
padecimiento será quitado, Señor. Te amamos, te alabamos y te bendeciremos por siempre y le daremos gracias a Cristo porque por tu gracia Él llegó también a ese punto tan complicado y tan difícil como fue su muerte, Señor. Gracias, Padre, por todo esto y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos bendiciones para cada una de las familias de este estudio, las que están, las que no están, y para que podamos tener también la posibilidad de estar la próxima semana aquí contigo, escuchando más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén y amén. Así.